Mis buenos hermanos y mis buenas hermanas, que el Señor les bendiga. Les habla el reverendo Pablo Antonio Jiménez Rojas y hoy vamos a hablar acerca del tema de la adoración cristiana. En la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos distintas experiencias sobre la adoración. Hay dos en particular que queremos contrastar en este momento. Éxodo 3, versículo 1 al 6, nos presenta una experiencia de adoración donde una sola persona estaba pasando por una experiencia espiritual. Sin embargo, Hechos 2, del 44 al 47, nos presenta una experiencia comunitaria donde la iglesia, el pueblo de Dios como comunidad, se unía para adorar al Señor. Ambas experiencias, la adoración individual y la adoración comunitaria, son válidas y son importantes para nuestro crecimiento espiritual. En Éxodo vemos cómo hay un relato de un encuentro sobrenatural con Dios. La experiencia es íntima y personal. En Hechos no hay elementos sobrenaturales, pero sí se da la adoración en el contexto de la vida diaria, de la comunidad, del amor mutuo, del compañerismo cristiano, de la solidaridad con la persona necesitada, de comer juntos, partir el pan en las casas con alegría y con sencillez de corazón. Por lo tanto, afirmamos que tanto la adoración individual como la adoración comunitaria son parte y parcela de nuestra experiencia con Dios. Ahora bien, vayamos a algunas definiciones básicas que necesitamos para continuar nuestro estudio. La primera es la definición de adoración. La adoración se refiere al acto de reverenciar y honrar a Dios. En particular, la adoración ocurre en el contexto del culto cristiano. Se da dentro del culto, donde la comunidad de fe se reúne como cuerpo para adorar a Dios. Y es importante notar que nosotros nos reunimos a adorar en respuesta a lo que Dios ya ha hecho. La iniciativa siempre es de Dios. Dios ha dado el primer paso, se ha acercado a nosotros en la persona de Jesucristo. Dios viene a nuestro encuentro. Por lo tanto, la adoración siempre es una respuesta gozosa a esa presencia de Dios. Otra palabra que se utiliza, sobre todo en círculos académicos, para hablar acerca de la adoración es liturgia. Originalmente, esta palabra se refería a la obra o al servicio del pueblo. Y con el tiempo, el término vino a designar el orden y las actividades del culto cristiano. Por lo tanto, la liturgia es la realización de la obra salvífica de Dios, que se actualiza en los símbolos y en los signos del culto cristiano. Ahora bien, ¿cuántas partes tiene el culto cristiano? ¿Cuáles son las partes principales? ¿Y qué podemos hacer en cada una de ellas? Pues en esta próxima sección vamos a identificar esas secciones básicas y vamos a sugerir algunas de las actividades que se pueden llevar a cabo en ellas. Usted no tiene que hacer todas las actividades, pero sí puede hacer alguna que otra por cada una de las partes. El culto comienza con alabanza y adoración. El orden de adoración debe comenzar con un momento de alabanza, donde la comunidad de fe reconoce la grandeza y el amor de Dios. En esa primera parte pueden haber secciones tales como un preludio. Eso es cuando hay música instrumental antes del culto. Un llamamiento a la adoración, donde la iglesia lee un texto, a veces es nada más la persona líder, a veces es el pueblo que responde, que nos exhorta a la adoración esa lectura. Himnos de alabanza, la oración de adoración y la lectura devocional también son parte. Recuerde que nosotros no le llamamos invocación a la oración de adoración. ¿Por qué? Porque a Dios no hay que llamarlo. Dios ya está aquí con nosotros. La presencia de Dios nunca está lejos de su pueblo. Después de nosotros reconocer la grandeza de Dios, nos damos cuenta de nuestra pequeñez. Y por eso la parte de alabanza y adoración debe ser seguida de un momento de
confesión de pecados, donde cada creyente pide perdón a Dios por sus culpas. Se puede hacer una lectura devocional que hable sobre el perdón y la confesión. Se puede cantar un himno de confesión. Se puede orar confesando nuestros pecados. Esa oración puede ser silenciosa por una sola persona, puede ser una oración comunitaria. También podemos incluir palabras de perdón, una promesa de parte de Dios, un texto bíblico que nos dé seguridad en el perdón que Dios nos ofrece. Y un himno de seguridad, uno de esos himnos que nos hablan del poder y de la gracia de Dios. La próxima sección es la sección de dedicación o mayordomía. Después de confesar nuestros pecados, entonces dedicamos nuestras vidas, las rededicamos a Dios, porque queremos servirle con la alegría de la persona que se siente perdonada. La experiencia de adoración debe despertar un sentido de compromiso con Dios en cada creyente. Y es importante que nosotros sintamos esa presencia de Dios. Ahora bien, ¿qué podemos hacer en esa parte? Se puede tener una sección de momentos de mayordomía, que es una breve exhortación a ofrendar. Cantar sobre el tema de la dedicación a Dios, de la consagración a Dios, o sencillamente un canto de gozo, un cántico de alegría que demuestre nuestra alegría al ofrendar. El ofertorio, entendido aquí como la colecta de las ofrendas. Es importante que entendamos que la palabra ofertorio en los estudios de adoración y liturgia se utiliza de otra manera. Sobre todo en la Iglesia Católica se habla del ofertorio cuando se presenta el pan y el vino al Señor para ser consagrado. Pero nosotros como protestantes entendemos que el ofertorio es el momento de la colecta de la ofrenda. También tenemos la oración de dedicación. Esas ofrendas que se recogen son dedicadas al Señor. Y hay iglesias que incluyen los anuncios en esta parte, porque entienden que estos anuncios que nosotros hacemos son para bendecir y para afirmar que estamos dando nuestras vidas al Señor. Por eso se incluyen en los momentos de dedicación. Una próxima sección, que no todas las iglesias la tienen, es una sección donde nosotros hacemos oraciones de intercesión, donde oramos al Señor no solamente por nosotros, sino también por las necesidades de otras personas. Se pueden hacer oraciones de intercesión, podemos cantar himnos sobre el tema de la oración, o se puede hacer una oración pastoral. Quiero que quede claro que las oraciones de intercesión se pueden hacer tanto de manera silenciosa como a viva voz o leyendo una lista de oración. Todo esto es parte de nuestro ministerio de intercesión. De ahí pasamos a la proclamación, que es el momento donde la iglesia ya ha adorado al Señor, ha confesado su culpa, se ha rededicado al Señor y en este momento está lista para escuchar la proclamación del Evangelio, la enseñanza de la palabra de Dios. Quiero que quede claro que aunque en la mayor parte de nuestros cultos, en este momento lo que hacemos es predicar, la predicación no es la única forma de proclamación. También se puede proclamar el Evangelio por medio de estudio bíblico, conferencias, paneles, dramas o presentaciones musicales. Recuerde, la predicación no es la única manera de proclamar. Por lo tanto, tenemos que en esta parte, por lo regular, se hace una lectura bíblica, una oración de iluminación, así se le llama, la oración de iluminación, porque se pide luz para que Dios nos permita comprender su palabra, y ahí entonces tenemos la proclamación, el acto de proclamación. Después de proclamar la palabra, pues debemos responder a esa palabra, consagrándonos al Señor. Y es importante que cada creyente en este momento tome un minuto para reflexionar sobre el mensaje escuchado y que responda consagrando su vida al Señor. Ahí se puede hacer una exhortación basada en la proclamación de la palabra que hayamos escuchado. Se puede cantar un himno de consagración, se puede tener una oración de consagración. Hay iglesias
que colocan el ofertorio aquí, la ofrenda aquí, la colecta de la ofrenda, como parte de nuestra consagración al Señor. Y también hay iglesias que incluyen una parte de envío al mundo, de decir, sobre la base de lo que hemos predicado, Dios nos manda al mundo a hacer esto o aquello. Eso también se puede hacer al final del culto. Cuando tenemos el acto de la Santa Comunión, esa se coloca por lo regular después de la predicación como parte de nuestra respuesta al mensaje. En la tradición presbiteriana, solamente ministros ordenados pueden ofrecer y oficiar la Santa Comunión. En otras tradiciones, a este santo acto se le conoce como la Cena del Señor o la Eucaristía. Entre los elementos que tiene esta parte de la Cena del Señor, por lo regular se hace una invitación a que las personas participen de la cena con una exhortación. Se ora consagrando los elementos al Señor. Se hace algún tipo de cántico o himno sobre la comunión. Se distribuyen los elementos, la gente participa y tenemos una oración de acción de gracias. El momento de la despedida es el momento final del culto y ahí podemos hacer varias cosas. Ahí se pueden ofrecer anuncios extendidos, himnos o cánticos finales, la oración de despedida, el envío al mundo, como les indiqué, también puede estar colocado aquí, la bendición apostólica o alguna de las otras bendiciones tomadas de la Escritura, el cántico de una doxología, que es una palabra de alabanza, el postludio, que es música instrumental, que se toca al final del servicio, y los momentos de confraternidad. Espero que esta breve reflexión les sea de alguna bendición en sus estudios. Que Dios les bendiga.